Hola, me llamo Esther y soy maestra de geografía y el día de hoy quiero compartir contigo el tema de tipos de riesgos y vulnerabilidad de la población. El riesgo es el posible daño que puede ocurrir en la población y su entorno por un evento o fenómeno al que esté expuesto. Por eso se dice que no existe riesgo si no hay comunidad a la cual pueda afectar. Estos riesgos pueden ser de dos tipos, naturales y antrópicos. Cada tipo de riesgo pone en vulnerabilidad a la población porque es la medida en la cual puede dañar o afectar dependiendo la habilidad en que esta misma comunidad pueda defenderse o adaptarse. El desastre es un acontecimiento de origen natural humano que ocurre de forma repentina e inesperada, en el cual una comunidad se ve afectada con pérdidas de vidas, de daños materiales y también de servicios que pueden afectar al medio ambiente. Los fenómenos naturales son aquellos que se pueden definir como la probabilidad de un riesgo a un territorio y la sociedad que habita en él. Se ven afectados por episodios de los componentes naturales de rango extraordinario. En otras palabras, la vulnerabilidad de una población o una región a una amenaza o a un peligro. El primero de estos tipos de riesgos naturales son los geológicos y se denomina así porque suceden al interior de las capas de la Tierra o en el relieve, específicamente en el manto superior. Dentro de estos se encuentran los sismos, que son movimientos de las placas tectónicas en la corteza continental. Los derrumbes, que son desprendimientos de la composición del suelo por erosión o deslave. Las erupciones volcánicas, que son la activación del manto terrestre y su material magmático a grandes temperaturas, y que en muchas ocasiones se expone el material magmático que al salir se llama lava. Y por último, de gran magnitud, los tsunamis, que son movimientos de la corteza oceánica al acomodar capas y provocan grandes oleajes en las costas, principalmente donde se sitúa el cinturón de fuego, donde hay muchos volcanes y dorsales oceánicas. El segundo tipo de riesgos naturales son los hidrometeorológicos, que como su etimología lo indica, se componen de agua y suceden en la atmósfera. De estos tenemos los huracanes, conocidos en diferentes partes del mundo como monzones, ciclones, tifones, y su nombre depende de dónde se ubiquen. Por ejemplo, los monzones suceden en Asia, los tifones específicamente en Japón. Se dan por el choque de altas temperaturas o bajas temperaturas y corrientes de aire cercanas a la costa. Los tornados. Los tornados suceden como resultado de una tormenta eléctrica y el choque de temperaturas en tierras áridas. Las tormentas eléctricas, que es la fricción entre masas del aire, y las aguas, porque suceden en la atmósfera. Sucede cuando hay roce de las nubes y entonces causa corrientes eléctricas. Tenemos también las sequías. Las sequías es un resultado de la suspensión del ciclo del agua porque no se termina ya que no hay suficiente evaporación y no puede caer precipitación en la tierra, causando sequedad en el relieve continental. Las heladas que se presentan como precipitaciones en forma de nieve, y por último tenemos el granizo, que son precipitaciones de hielo con un choque de masa de aire en distintas temperaturas, preferentemente cuando hace mucho calor y vienen aires fríos. Los riesgos antrópicos son aquellos provocados por el hombre y que resultan perjudiciales para la población. El primero de ellos son los riesgos químicos, que se dan a causa de la alteración de sustancias en sus reacciones químicas. Dentro de estos tenemos los incendios, cuando hay mezcla de flamables y como consecuencia la combustión. Y también tenemos los de tipo lupa, que se provocan cuando un cristal o vidrio queda en un bosque o selva donde hay actividad forestal y por efecto de lupa hay un incendio.
los de tipo intoxicación, que es un riesgo por sustancias químicas o el mal manejo de ellas, como por ejemplo la ingesta o inhalación de ácidos, como el cloro, el ácido muriático o la sosa cáustica. Los de tipo nucleares, aquellos que se crean a partir del manejo de sustancias atómicas, por ejemplo, el manejo de uranio o el radio. Un riesgo importante para la población es el uso de rayos X en la medicina, aunque tiene sus beneficios porque son usados para ver fracturas o algunas lesiones en algunos órganos, también tienen sus riesgos, puesto que se expone el cuerpo a radiación y las plantas nucleoeléctricas, que deben tener todos aquellos protocolos de seguridad para la generación de energía. Este mismo tipo de energía es la que se utilizó para la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, cuando era la Segunda Guerra de Estados Unidos contra Japón. El segundo tipo de riesgos dentro de los antópicos son los sociales y que con mayor frecuencia suceden donde están las grandes poblaciones como las ciudades. Eso no quiere decir que no sucedan en el campo o en las zonas rurales, pero se dan más en las zonas urbanas. Los accidentes por medios de transporte es cuando suceden accidentes de tipo marítimo, es decir, de barcos, aéreos, es decir, de avión, terrestres como los vehículos automotores o el ferrocarril. La violencia de estos se genera de forma física cuando hay golpes, de forma verbal cuando hay insultos, emocional cuando se dañan las emociones de una persona y psicológico cuando se daña la mente. Y siempre en este tipo de riesgo hay una víctima y un victimario, como por ejemplo el bullying o la violencia intrafamiliar. Y por último tenemos la delincuencia, que es la acción de cometer un delito, sea o no violento. En la actualidad existen delitos civiles cuando se hacen entre personas, penales cuando sucede un delito que ya causa un daño a una persona o a una propiedad, administrativos, fiscales y cibernéticos. Estos cibernéticos es por el mal uso de las redes sociales, como por ejemplo la clonación o intento de fraude en tarjetas, la falta de ética para el uso de las redes sociales y la distribución de las famosas fake news o noticias falsas y las llamadas de extorsión o cuando se desblinda una cuenta de correo electrónico o alguna red social. Y por último, tenemos los riesgos sanitarios. Estos riesgos, de estos riesgos podemos nombrar la contaminación, que es cuando se altera el medio ambiente por desechos de creación inorgánica u orgánica en su descomposición. Los alimentos o alimentaria, en la diseminación de hongos y bacterias por la ineficiencia del manejo de productos de consumo humano y que pueden provocarnos enfermedades y en algunas ocasiones hasta pestes. Y por último, los de tipo epidemiológico, como los brotes, las epidemias y las pandemias, en las cuales se requiere que la población tome medidas adecuadas para evitar su propagación y manejo. Precisamente de este último es del cual hoy debemos poner en práctica hábitos de prevención, como son el lavado de manos con agua y con jabón de manera sistemática y constante, la desinfección de superficies y áreas común, estornudar en el ángulo de nuestro codo y el uso de cubreboca en caso de sospecha y adquisición del virus, así como recurrir al centro médico lo más pronto posible. Pues esta fue la clase de geografía acerca de los riesgos. Espero que te haya gustado y que lo puedas compartir y hacer la actividad que se propone para fortalecer tu aprendizaje. Gracias por escucharme y espero que pronto nos veamos. Hasta la próxima.